Hola, ¿qué tal a todos las personas que están viendo este video? Qué bueno que están por acá. Mi nombre es Jonathan Vega y estamos continuando con la serie de identidad sexual. Este sería nuestro tercer video abordando este tema, donde previamente hemos estado compartiendo acerca de lo que la genética y la ciencia biológica puede decirnos, como también la neurociencia y todo lo que tiene que ver con ese neurodesarrollo desde ese feto, de ese embrión, hasta que nace el bebé y cómo continúa hasta los 25 años que estuvimos compartiendo en el último video. Y quiero aquí hacer dos aclaraciones. Uno, hemos utilizado el término de identidad sexual porque ese es el término correcto. La identidad de género, que es lo que se utiliza en la calle, ha reemplazado la palabra sexual o de sexo por género, porque sexo solamente pueden haber dos, masculino o femenino. Pero en cambio, al utilizar la palabra de género, puedes ampliar, como que dice, el rango o las opciones y consideramos que eso no es lo que a nivel de la ciencia, la neurociencia, está diciendo, ¿no? Hoy vamos a estar tocando un tema desde otra ciencia que puede estarnos hablando, pero también quiero hacer una aclaración. El hecho de que yo esté haciendo estos videos no es con un fin, como pudiesen decir afuera, homofóbico, que uno tiene alguna intolerancia a algo o que uno quiere estar atacando. Simplemente creo que vivimos en un mundo libre donde podemos estar compartiendo ideas y tener diferencias de ideas. El problema es cuando queremos ya imponer sí o sí una manera y esa es la parte que ya no la compartimos, ni que yo venga a imponerte sí o sí y obligarte a pensar como yo lo hago, ni que tampoco los otros vengan a obligarme o querer establecer alguna ley que me obligue a mí a pensar de una forma. Creo que en esa diversidad que es de la cual se defiende muchas veces está la diversidad de pensamiento y creo que cada quien podrá defenderlos desde su punto de vista. En este caso estamos utilizando la ciencia, que es la que nos va a estar compartiendo las ideas, ¿no? La misma ciencia es la que nos va a estar hablando. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la psicología. Creo que tiene mucho que aportarnos. Y antes de avanzar más en el tema de la psicología, voy a leer una definición para que nos sirva como base de qué es la psicología y qué tanto pudiese aportarnos en este tema. Encontramos una definición que dice que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación al medio ambiente físico y social que lo rodea. Entonces vemos cómo va a haber, como que dos áreas y cómo se relacionan ellas. Uno, los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento y cómo eso se relaciona con qué, con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Y en este sentido, yo voy adelantando que yo soy fiel creyente que mi identidad como persona se va construyendo de una u otra manera en base a mucho de lo que está en mi ambiente. Y parte de mi identidad y de mi personalidad tiene que ver con la sexualidad mía y cómo me desenvuelvo en el ambiente. Por lo tanto, aquí tendría mucho que decirnos la psicología con respecto a cómo se forma la identidad de un ser humano. Y por ende, ahí va a venir también incluida lo que tiene que ver la identidad sexual, que es lo que estamos tratando de compartir o por lo menos dar información que otros quizás han estudiado o son profesionales en este tema. Así que vamos a irnos ya adentrando. Voy a estar utilizando un material, algunos libros, algunos artículos, voy a estar leyendo fragmentos de ahí para que no sea simplemente mi opinión personal de algo, sino que está basado en algo científico, de doctores, de médicos que han estado compartiendo. Así que vamos más de lleno en este video. Ok, para ir colocando algo de base, hay un doctor llamado el doctor Héctor Segú, que es un médico sexólogo presidente de la Asociación de Argentina de Sexología, que él afirma lo siguiente: existe una norma genética que marca el feto como macho o hembra, pero para que cristalice como tal,
necesita del entorno adecuado a partir del nacimiento. Es decir, nos identificamos como hombres o mujeres siguiendo un proceso evolutivo donde el aprendizaje cobra un papel importante. En otras palabras, este doctor, que es médico sexólogo, enfoca de que desde el feto ya ahí está marcado si es macho o hembra, masculino o femenino. Pero él añade, y yo comparto esa opinión, de que para que esto se cristalice, fue la palabra que él utiliza, se necesita de ese entorno adecuado a partir del nacimiento. Entonces vamos ahora, teniendo este pensamiento como base, poder avanzar en todos estos pensamientos. Cada historia, cada vivencia, cada experiencia que hemos tenido se mezcla con nuestras características genéticas heredadas y da por resultado una nueva combinación de nosotros mismos. Es decir, que nosotros en cierta forma estamos siendo parte de lo que nuestra genética nos está marcando, pero también combinado en cómo esto se va desarrollando. Y nuestra identidad se encuentra en una continua tarea de construcción y remodelación. Hay rasgos característicos de nuestra personalidad que van a acompañarnos en casi todas nuestras acciones y permitirán que seamos únicos e irrepetibles. Lo más seguro es que si la edad que tú tengas ahorita mismo, si tú volteas 5, 10, 15 o 20 años atrás, dependiendo de la edad que tengas o mucho más, seguro tú piensas ahora distinto, actúas de manera distinta, porque así es como va desarrollándose o se va construyendo, o me gustó la palabra remodelando nuestra identidad. Pero hay una base que, sobre la cual se empieza a construir todo, que es lo que nuestra genética ha dicho, y lo que la genética dice se ve reflejado en nuestro físico, que es lo que estuvimos viendo en el primer video que tiene que ver con genética y biología. La influencia que tienen nuestras vivencias y las identificaciones con otras personas, en especial la de nuestra infancia, es muy alta. De modo consciente o, como en la mayoría de las veces, muy poco consciente, nuestras vivencias e identificaciones del pasado personal han influenciado en nosotros como para que podamos responder a las siguientes preguntas cruciales. ¿Quién soy? ¿Quién no soy? ¿Quién quiero ser? Y otras veces, ¿cómo quién no quiero ser? Esta conciencia psicológica de identidad se inicia a partir de los 2 años, cuando el niño deja de expresar la niña o el niño para referirse a sí mismo y aprende el pronombre yo, diferenciando su persona del medio que nos rodea. Y esto empieza a ser interesante porque si pueden ver lo que ellos han descubierto como psicólogos, es que desde los 2 años empieza a darse esta conciencia, que muchas veces nosotros no la tenemos presente, o bueno, ni la recordamos, porque de hecho en otros documentos, estudios he podido ver que la memoria como tal empieza a desarrollarse cerca de los 4 y 5 años de edad. Entonces es interesante cómo nuestra identidad, percepción, el yo, empieza a desarrollarse a los 2 años. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que la influencia de nuestro entorno muchas veces se da de forma inconsciente. Entonces, podemos ir concluyendo esta idea hasta este momento. Muchas de esas características que definen la identidad del ser humano suelen ser hereditarias o innatas de la persona, pero sin lugar a duda el entorno ejerce una gran influencia en la formación, desarrollo y cambios de nuestra identidad. Esperemos que eso quede como base y es lo que los psicólogos nos están aportando. Ahora, sabiendo todo esto, cómo se da la identidad, esa base genética o biológica, más todo lo que se va formando con nuestras experiencias, entonces aquí sería bueno que nos pueden decir algunos psicólogos cómo se da la atracción, ¿no?
esa atracción física hacia alguien. Un psicólogo llamado Esteban Borghetti, que estoy leyendo, él parte, antes de abordar toda esta pregunta, de dos temas o dos puntos en particular. Y él dice, uno, nadie nace homosexual, ya que aunque haya insinuaciones, especulaciones teóricas y muchos repiten como si fuera un hecho científico, la genética no puede corroborar que la homosexualidad se hereda de nuestro gen. Y un segundo punto que él establece es que la atracción sexual a personas del mismo sexo, conocido como la homosexualidad, se ha construido como el resultado de un largo proceso de la formación de la identidad sexual durante la niñez y hasta la adolescencia. Este mismo psicólogo nos dice que quizá la primera afirmación sorprenda porque hoy hay muchas personas en medios de comunicación masivos repitiendo la idea de que alguien nació así y por eso no tiene culpa y no es natural negarle un deseo genético. Y él comenta, la formación de la identidad más bien es un proceso inconsciente. Y lo repito, la formación de la identidad es un proceso inconsciente. Y durante esa construcción que se da de forma inconsciente, hay tres elementos que han tenido un rol muy importante. El primer elemento o el primer factor tiene que ver con la cultura, dónde nació y dónde se formó ese niño o esa niña. Y el rol del padre, la madre o las características de cualquiera que estuviera a cargo de ellos tiene mucho que ver. ¿Cuál es esa característica cultural de ellos? Va de una u otra forma a influenciar. Un segundo punto tiene que ver con las situaciones vividas durante dicha cultura, en ese ambiente que estaba, las situaciones de una u otra forma marcan esta construcción de la identidad. Y un tercer punto tiene que ver con las características genéticas heredadas del niño o de la niña que se forma dentro de esa cultura y con esas vivencias. Ahora, aquí van a decir, pero si estamos hablando que la genética no te marca esto, porque ahora se toma el factor genético. Y ahorita vamos a desarrollarlo con un ejemplo que va a estar muy claro dónde entra la genética en la formación de la identidad y aún afectando la formación de la identidad sexual. Para resumirlo, los tres aspectos, está la cultura, el contexto y más el rol que juegan las personas cercanas como los padres. Y luego tiene que ver un segundo elemento, las situaciones de la vida y la carga genética, con lo cual venimos dentro de nosotros, ¿no? Todos nosotros nacemos en un contexto y cultura que obviamente no hemos elegido, pero que definitivamente nos ha influenciado. Durante la interacción con ese contexto y sus diferentes integrantes, ya sea el colegio, amigos, padres, hermanos, familiares, etcétera, hemos experimentado distintas vivencias que también nos han influenciado y han modelado nuestro carácter. Ahora, para tocar un poquito la parte de la genética, ¿no? Cómo influencia en el entorno y poder desarrollarlo un poco mejor. No es lo mismo en esta situación que voy a describir a continuación de que un niño que es de un carácter fuerte, seguro de sí mismo y con una buena autoestima, sufrir algún tipo de violencia sexual, ya sea un abuso, un maltrato, que para un niño que posea un yo más débil. Entonces, esto es algo que toma mucha importancia en la construcción de la identidad y de cómo afectan las distintas vivencias, ¿no? Entonces, nuestras identidades se construyen mientras también se descubren. No es nada más que se formó, sino que estoy en ese proceso. Vamos reconociendo reacciones, asentando hábitos, valores y manteniendo un diálogo interior mientras respondemos la pregunta de quién soy. Así que dejemos claro lo siguiente. Dos enunciados. Uno, frente a una misma vivencia, nunca se obtiene el mismo impacto emocional. Tengamos eso presente. Y dos, que la formación de la identidad no depende de una única variable. Y aquí yo quiero ir adelantando lo siguiente. Hay personas que quieren decir, no, que esa persona tiene esa identidad sexual
opuesta al masculino y femenino, porque es que sufrió un abuso sexual. Y puede ser que eso sea un factor que a la persona le haya afectado, pero puede ser también que a otra persona haya tenido algún tipo de abuso sexual y no terminó teniendo una identidad sexual fuera de lo que sería masculino y femenino. Esa es la parte que a veces se quiere imponer del grupo de personas conservadores, como ya decir, esta es la única manera, y en verdad hay un sinfín de factores y de vivencias que se van sumando y se da la formación de la identidad. Entonces es bueno entender cómo se da esa formación, y lo más seguro que detrás de una persona que se considera fuera de, que me considero heterosexual, para decirlo de esa forma, lo más seguro es que hay una historia que esa persona tiene que contar y que lo más seguro debe ser escuchada, porque seguro tiene mucho que compartir, que decir, y que seguro nos sorprenderíamos lo que hay detrás. Pero tengamos eso presente, de que no hay una única forma, no es como una receta de que se da esto y esto, y ya tú entonces caíste en esa situación. No, no es de esa manera. Y también quiero agregar a todo esto, hay personas que dicen sencillamente, no, es que él decidió o ella decidió hacerlo. Y si hemos visto aquí a lo que hemos hablado hasta el momento, la identidad sexual y la identidad como persona se da en procesos inconscientes. Entonces, cuando se da eso, no es que la persona simplemente eligió. Lo más que puede pasar en un momento dado es que ya se haya construido esa identidad y la persona diga, ok, lo acepto y decido decirlo públicamente. Eso es muy distinto. Pero algo se dio, factores afectaron ese desarrollo de la identidad al punto que llegó ahí. Y tomando algún curso acerca de todo este tema de la sexualidad y la homosexualidad, nos hacían ver, y quiero hacérselo ver a ustedes que quizás son de una línea conservadora en todo este tema, de que decían, si usted le atrae las personas del sexo opuesto, es decir, que usted es una persona heterosexual, por un momento, imagínese a usted teniendo un beso o más profundo, un encuentro sexual con una persona del mismo sexo. Si usted hace ese ejercicio, lo más seguro es que a usted le va a resultar repugnante, no puedo, eso jamás, no, nada que ver, ni pensarlo y mucho menos mencionar. Bueno, así como a usted, que es una persona heterosexual, le resultó desagradable esa imaginación o pensar eso, de la misma forma, para una persona que desarrolló una identidad homosexual, también le puede resultar repugnante verse o estar con una persona del sexo opuesto. Y esto es difícil de entender. Entonces, esto cruza más allá de una elección de que una persona un día se levantó y decidió ser homosexual. Entonces, eso son cosas que la línea conservadora no lo conoce o no lo quiere entender. Hay todo un proceso en la identidad que se ha desarrollado que ha llevado a la persona a ese punto. Y no es tan fácil como que un día ya deja de ser eso. Eso no es así. Ok, voy a tomar una historia que comparte el psicólogo Esteban Borghetti, de una situación que tuvo en su clínica, y creo que esto nos va a ayudar a comprender bastante esos ejemplos que tienen que ver con la formación. Así que permítame irles narrando esta historia. Dice, hace unos años conocí a una familia cuyos padres me consultaban por un hijo adolescente quien tenía atracción a esas personas del mismo sexo. Esta familia tenía dos hijos. El mayor nació con un temperamento de base muy fuerte. Desde pequeños disfrutaba jugar con su padre de una forma física ruda, con apretones, golpes y desafiantes acrobacias. Su padre, hombre criado en el campo, agricultor y acostumbrado a utilizar su cuerpo, la fuerza bruta, para la mayoría de las labores en el campo, encontraba en su hijo ese compañero con el cual disfrutaba pasar largas horas.
Al regresar a casa, ambos compartían con la mamá las historias del día de campo, sol, tierra, suciedad, animales, etcétera. En el colegio, el carácter y la personalidad de este niño le permitían estar siempre entre los referentes de la clase y desarrollar liderazgo e influencia. Y su padre participaba de los, de los eventos deportivos y ambos asistían a la cancha para ver partidos de fútbol en el club favorito. Ahora, años más tarde nace el segundo hijo y la relación con este hijo, por quien estaban consultando a este psicólogo, tomó rumbos muy diferentes. Este niño nació con rasgos de temperamento muy distintos a los de su hermano mayor. No le gustaba, no disfrutaba y no le llamaba la atención del uso del cuerpo y la fuerza bruta como medio de entretenimiento o diversión. El padre, acostumbrado a relacionarse con los niños de forma brusca, buscó involucrarlos en su tipo de actividades, como el deporte, labores en el campo, juegos rudos, crianza de animales, etc. Pero este niño los evitaba continuamente. Llegaba frente a su madre y lloraba para que ella evitara que su papá lo obligara a hacer esas cosas. Entonces, la madre dice, al ver que su esposo frustraba y provocaba a ira y generaba molestar y dolor a su hijo, comenzó a protegerlo de este tipo de conducta. Alejó al padre y comenzó a suplantar los juegos bruscos del padre con actividades más lúdicas e intelectuales en las que ella se daba cuenta que este niño disfrutaba muchísimo más. Esta madre en reiteradas ocasiones le pidió al padre que cambiara de la forma de relacionarse, que variara la actividad y que se adaptara a lo que al niño le gustaba. Pero el padre nunca logró entender la importancia de ese pedido. Toman eso en cuenta. Y aquí hago un paréntesis. Todo adulto y en especial los padres deben entender la forma de ser, pensar y sentir de los niños y a partir de allí educarlos como hombre o mujer en las características particulares de su temperamento, descubrir ese diseño único de Dios. Y yo como coach en Fortaleza he aprendido que todos tenemos habilidades distintas y hay unos podcasts que estoy sacando acerca de este tema y recomiendo ir a ver los de los talentos y cómo eso nos afecta a nosotros y cómo pensamos distinto. Ahora, cerrando la historia, dice que la incomprensión del padre acerca del tipo de carácter de su hijo motivó a la madre a la necesidad de proteger y aislar a su hijo del padre. Como consecuencia de todo esto, el niño lo tomó como un modelo identificatorio, es decir, ese modelo femenino. Y dice este psicólogo lo siguiente, la mujer puede ser más capaz que el hombre, es inteligente, intuitiva, sensible, trabajadora, responsable, pero por más maravillosa que la mujer sea, hay algo que nunca podrá hacer, masculinizar el vínculo. Ella tiene un vínculo con su hijo, pero nunca lo va a poder masculinizar. ¿Por qué? Porque el asignar la identidad masculina al niño varón es solo tarea del hombre varón masculino, ¿no? En esta historia, la mamá, al suplantar la figura del hombre masculino, con muy buenas intenciones, logró llenar los espacios de identificación del rol femenino. Y esto combinado con el tipo de carácter que mayormente es heredado genéticamente, y aquí es donde la genética influye, de que este niño era, pues, no era tan rudo como el otro, le gustaban otro tipo de actividades, se sumó a lo que la madre estaba haciendo, ¿no? Y en medio de este proceso de formación, este niño vivió una de las cosas más fuertes, porque todo esto está pasando ya de lo que pasó en relación con el padre, ese vínculo que la madre va desarrollando, el carácter, se suma a todo esto, pasó varios años con juegos sexuales íntimos con su primo, que era 4 años mayor que él. Entonces, este juego sumó a la asociación de que el disfrute sexual era con personas del mismo sexo y estos episodios terminaron por afirmar una confusión en la formación de su identidad que luego tuvo que redefinir en su adolescencia. En esta historia se ven las tres áreas involucradas que hemos hablado, ¿no?
que hubo poca sensibilidad del padre, y ahí entra ese contexto, esa cultura, para entender y acomodarse a las necesidades de su hijo, y sumada a la vivencia sexual con otros niños, que ya entra la parte de esas situaciones vividas, y por último, ese temperamento que viene en la genética, entonces ha sido protagonista en la formación de la conducta de este adolescente. Cultura, situación y genética. Ninguna de las tres áreas tiene fuerza en sí misma para determinar de manera conclusiva la formación de la identidad, pero la combinación de las tres puede explicar en gran medida su conducta presente. Y con esta historia finalizamos lo que hemos estado queriendo compartir acerca de la identidad y de cómo se va dando esa formación y cómo interactúan estas tres áreas de la cultura con la cual estamos o el contexto en el cual estamos, situaciones vividas, más genética, esa da una fórmula a lo que da a tu identidad hoy en día. Y si hay situaciones negativas en medio del proceso o fuera de lo que debió ser el proceso normal de crecimiento, alguna afectación va a haber en la identidad. Y estas afectaciones no solamente pueden llevar a temas de homosexualidad o cualquier otra, también pueden llevar a que la persona puede ser que sí siga siendo heterosexual, pero también ciertos comportamientos, ya sean agresivos o una forma de pensar y de actuar, altera lo que debió ser una persona sana en un momento dado, ¿no? Ahora, yo sé y conozco de hijos e hijas que han nacido una madre soltera, que es el caso que más vemos, y el resultado de eso no ha sido que sean homosexuales. Y por eso es que aquí decía al inicio que una vivencia o una forma no significa que eso únicamente va a hacer que eso suceda, ¿no? Por eso es que cada vivencia es distinta. Pero cuando se dan afectaciones o se unen estas tres áreas que se han mencionado en este video, y hay, como que dice, interrupciones o situaciones específicas en cada una de esas áreas, puede dar una explicación o una mejor explicación de por qué ese, ese joven o esa joven ha llegado a la decisión que se ha dado. Entonces, vamos a estar viendo en otro video otras cosas un poco más profundas que tienen que ver en el área de la psicología, pero esto que nos puede dar una base de qué es lo que puede estar pasando en la vida de algunos. Vuelvo y repito, este ejemplo es un ejemplo, más no es una norma, no es una teoría, pero este ejemplo nos ayudó a identificar cómo los tres factores de cultura, situaciones vividas y genética, cómo se pueden sumar para dar este cambio en la identidad de este chico que estábamos aquí hablando. Así que es un tema profundo, es un tema bastante delicado que hay que saber compartirlo con tolerancia, saber escuchar, saber hablarlo y espero que pueda ser algo educativo esto que estamos compartiendo desde ahora. Así que te animo a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que estés atento a la segunda parte de esto de la identidad sexual, pero observándolo desde el lente de la psicología. Así que sin más, saludos y bendiciones a todos.